Vamos a saludar entonces a nuestros estelares que ya están preparados. Tenemos ahí en la conexión a Francisco Idieta, ex seremi de gobierno, militante de la UDI, y también tenemos a Enrique Nostroza, ex seremi de gobierno, militante del Partido Socialista. Francisco es además ingeniero comercial y Enrique es abogado. Muy buenos días a ambos, ¿cómo están? Buenos días, Hola, Marisol. ¿cómo estás, Joyce? Hola, Marisol, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Así es. Aquí estamos haciendo esta buena costumbre, entretenidas hoy en la mañana, con nueva compañera que nos vino a reemplazar a Fabiola, que tuvo un inconveniente. Entonces recurrimos a Marisol, que tuvo la voluntad, la disposición y la disponibilidad para estar hoy día con ustedes. Pero, ¿qué les parece que vamos a lo que nos convoca? Una vez más, el tema de la zona, la macrozona sur, se nos viene encima, pero también tenemos que hablar de qué pasa con algunas instancias, como lo que pasa con el congelamiento de la militancia que se propone para el concejal Óscar Aguilera de la UDI por violencia intrafamiliar. Lo mismo pasó, había una solicitud de bajar la candidatura del concejal Iván Roca, ¿te acuerdas, Francisco, en Lota? ¿Es aconsejable o por qué se produce esto? ¿Por qué nos encontramos cuando ya están inscritas las candidaturas con esto? ¿No hay una buena revisión? ¿Qué crees tú que pasó en este caso, Francisco, puntualmente con Óscar Aguilera? Mira, el detalle específico de lo que pasó con Óscar Aguilera yo no lo conozco, solo por lo que ha aparecido en la prensa. Pero fíjate que la UDI, cuando pasó hace un par de semanas lo del concejal Roca en Lota, que no era él directamente, no dudó, que no era él directamente, sino que era un hijo de él que estaba afectado, pero las declaraciones que él había hecho eran las que se cuestionaban, no porque el hijo haya hecho lo que hizo, en el fondo se tomó la decisión con él, sino que fue por las declaraciones que él hizo. Y la verdad es que la UDI no dudó un minuto en tomar posición, porque lo de esto era muy grave, y yo creo que en este escenario es un poco distinto, porque hay una investigación en curso de un militante que está siendo afectado. Entonces, mientras esto pase, se le ha pedido la suspensión de su militancia para darle posibilidad de aclarar las cosas. Enrique, ¿qué crees tú? ¿Esto debería ser una norma? Porque también ha pasado en otros partidos políticos que hay militantes que están siendo investigados, incluso a veces no formalizados aún, pero donde hay alguna duda respecto a alguna actuación. ¿Crees que debería ser el camino a seguir, que debería haber una norma en este sentido, o francamente son temas que están fuera del ámbito político y más bien en el ámbito judicial? Yo creo que se mezclan ambas cosas. Primero, digamos, los partidos políticos no podemos escudarnos la no existencia de normas para revisar exhaustivamente los antecedentes de quienes pretenden ser candidatos o candidatas a distintas instancias de elección popular. Y por lo tanto revisar los antecedentes, que no solamente son aquellos que están en una sentencia judicial, sino que algunas cosas que son de mérito y que serán análisis de los propios partidos. Creo que es parte de la responsabilidad en una democracia, es que los partidos sirvan de filtro para efecto de poder determinar cuáles son los mejores candidatos o si tienen la idoneidad necesaria para efecto de poder ser candidatos a una elección popular. Lo segundo es que respecto a temas, en este tipo de temas, creo que las sentencias, por eso hay un registro especial de condenas por violencia intrafamiliar. Creo que debería ampliarse el rango para efecto de poder evitar, digamos, de que las personas que tengan ese tipo de condenas, no investigaciones, ya puedan estar impedidas de, por ejemplo, postular a cargo o algún otro tipo de sanción cívica, aparte, digamos, de la propia sanción que establece un proceso judicial, dando una señal de mucha severidad respecto a estos temas. Cosa distinta es lo que pasó con el concejal Roca, que yo también reconozco que la UDI actuó en consecuencia, porque fueron declaraciones que en una sociedad democrática avanzada que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes, son inaceptables,
y por lo tanto se actuó de esa manera en consecuencia, y creo que es la sana doctrina que debería aplicarse a cualquier caso de este tipo. Aquellos que tenemos la opción de tener opinión pública, tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que emitimos, particularmente en una sociedad que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, en ese sentido y a partir de las declaraciones también, estos días hemos tenido los casos de violencia intrafamiliar. El otro día conversábamos de violencia lesbofóbica en realidad, y conversábamos con la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, y daba cuenta de una realidad que se ha hecho más patente durante el último tiempo, y cuál es que hay mayor índice, o se ha hecho una mayor... más patente la realización de este tipo de hechos. Se han implantado campañas y todo para que se promueva la denuncia, para que la comunidad cercana a las personas que son violentadas sean también partícipes de las denuncias. Falta algo, parece ahí, nos falta algo más de determinación como sociedad. Pero cambiémonos de tema y cambiémonos a lo que ha sido estos días, el tema que nos ha convocado y que hemos tenido reiteradas conversaciones, pero parece que el tema no se agota, Francisco, que es el tema de qué pasa en la macrozona. Hoy está convocada una reunión con distintos actores, el presidente insiste en esto, hablábamos ayer del diálogo. Escuchaba yo un analista que decía que militarizar, y aun cuando aparecen varios titulares en la prensa que ya hay patrullajes con militares, no es la solución, porque sacar a los militares después de esta función va a costar mucho. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Tendrá razón este análisis que hacen un analista precisamente de la derecha, que respecto de cómo el apellido es impronunciable, por eso no lo digo, un señor que sale en el mostrador, que dice que efectivamente va a ser muy difícil sacar a los militares si los ponemos en la zona de conflicto en la Araucanía? ¿Qué crees tú? A ver, probablemente sea así, pero la pregunta es, ¿qué si no? Hoy día el presidente tiene una reunión convocada con todos los poderes del Estado. Es cierto de que se necesita voluntad política, pero también se necesita que la justicia condene a las pocas personas que han podido ser detenidas o puestas a disposición de la justicia. Carabineros ahora se le va a dotar de más elementos, les van a entregar drones, unos drones de altísima calidad, mucho mejor que los que hoy día tienen, pero resulta que hace un par de días o un par de semanas atrás vimos como una corte, no sé si Enrique tú me puedes ayudar ahí, una corte de apelaciones fue la que desestimó las pruebas de los drones por haber captado imágenes en vía pública. Entonces, en Rancagua. Entonces, sí, claro, vamos a dotar de más capacidad a los carabineros, pero si la justicia no va a aceptar como prueba lo que se está presentando porque resulta que hay una jurisprudencia en otra región, la verdad es que no va a servir de nada. Entonces, se necesita, yo creo que la reunión con los poderes del Estado que va a tener el presidente debe salir alguna especie de mirada común sobre cómo enfrentar la violencia y el terrorismo, porque para eso está, la mesa es para eso. La mesa no es para solucionar el conflicto mapuche, la mesa a la que convocó el presidente hoy día a los poderes del Estado es para ver cómo en conjunto todas estas instituciones pueden actuar con una visión de Estado sobre el terrorismo y la violencia que estamos viviendo. Mira, el nombre de la persona era Richard Koyundiyan. No solamente un analista, él es un oficial en retiro de la Armada. Sí, y es una persona con bastante... Sí, con mucha experiencia. Sí, y él dice que más que reunirse con otros poderes del Estado, de seguir en reuniones con más gente, como digamos, no lo dicen esas palabras, pero se infiere como con los mismos de siempre, no va a resolver el problema, que el problema debería estar en primero que el mismo presidente de la República se trasladara hasta la zona donde está el conflicto y convocara a la mayor cantidad de personas del pueblo mapuche, pero también hace una salvedad. Este diálogo debe hacerse también con otros pueblos originarios, porque es un problema que parece que no va a terminar ahí. O sea, el pueblo mapuche es el que tiene hoy mayor relevancia por lo que ha sucedido en su ámbito geográfico. Pero ¿qué pasa con aymaras? ¿Qué pasa con los Rapanui? ¿Qué pasa con otros pueblos que están distribuidos a lo largo de nuestro país?
Y es más, él dice que ya que nos gusta tanto mirar Nueva Zelanda, que veamos cómo sí se desarrolló allá la experiencia. Respecto de eso mismo, quería pedirle su opinión. Hay un comentario que discrepa el senador Wentumilla, discrepa de esta propuesta del presidente, y él lo que dice es que solo esto contemplaría una militarización del territorio, así como un comando jungla 2. Y lo que él plantea un poco va acorde en una línea de resolución de conflictos de este tipo a nivel internacional. Lo que plantea él es recurrir a la ONU, dice, para entrar en el tema de fondo, que es la restitución de las tierras. Efectivamente, Marisol, esto es muy discutible. Yo creo que en el análisis que hace este analista y oficial de la Armada, señala que la experiencia internacional señala que la militarización en conflictos civiles no es una buena estrategia de parte de ningún Estado. Digamos, hay distintas opiniones respecto a aquello. Aquí además se va a discutir un tema de legalidad. Recordar de lo que nosotros tenemos un estado de excepción a propósito del brote de COVID. Y por lo tanto el control de caminos dice relación con aquello. Y por lo tanto esa es la conversación que hoy día van a tener los distintos poderes del Estado. Respecto a cuáles son las formas legales y prudentes que se tiene para utilizar las Fuerzas Armadas. Me da la impresión que se va a buscar un camino intermedio de lo que señaló el jefe del Estado Mayor Conjunto. No, más bien ya se trasladó un equipo para efecto de poder capacitar a las policías de algunas técnicas que son propias de operaciones militares, pero no de actuación en terreno. Eso es una primera discusión. Sí, porque se discute el estado de sitio, Enrique. Hay gremios que piden estado de sitio y eso es complejo. Está bien, perfecto. Se puede discutir. Lo que pasa es que el estado de sitio es una medida extrema. La puede tomar el presidente de la República, pero requiere autorización del Congreso. Sí. Eso es un dato porque restringe muchas libertades. Y aquí quiero ir a un segundo tema. Yo creo que en el caso del Poder Judicial también involucrado, porque aquí tenemos un problema de orden público. Yo quisiera señalar de jueces y los fiscales han sido amenazados. Hay que recordar de que hace pocas semanas atrás aparecieron amenazas en contra de una jueza de garantía que ejerce sus funciones en Cañete. Son situaciones que no son aceptables desde ese punto de vista. Yo quisiera relevar también el rol que está teniendo en el conflicto los jueces que siguen ejerciendo la judicatura ahí. Luego, lo que hay que ver es cuáles son las facultades que tiene la ley, porque en el caso que señalaba Francisco respecto de Rancagua, no es que la justicia ha dicho no pueden utilizar drones para grabar, sino que dicen, ok, usted quiere... No, como prueba. No, si usted quiere ingresar, quiere utilizar, tiene que pedir, como ocurre en todos casos, autorización judicial previa. Ojo con eso, o sea, no es que diga no se puede utilizar, sino que requiere, cuando uno quiere tener una medida intrusiva, tiene que pedir una autorización, que me parece una sana doctrina porque protege los derechos de todos y todas. Pero Enrique, ¿a ti te parece una sana doctrina en este minuto? A lo mejor para patrullar Concepción sí, pero para patrullar una zona en que todos los días, todas las noches y en cualquier parte hay atentados terroristas, ¿te parece una medida lógica? Tengo plena certeza, Francisco, en eso, de que primero las policías en Chile pueden actuar en base a una flagrancia cuando se cometen delitos. Sí, pero no requiere autorización. Y lo segundo, Francisco, es que los jueces no han aplicado. De hecho, el caso más complejo, lo voy a decir, es la operación Huracán, a efecto de poder evitar de que tomen medidas intrusivas cuando las justifican. Ojo con eso. Llama la atención. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que pedir una autorización previa todos los días para decir, oiga, voy a patrullar con el dron? Por eso, ¿cuál es la relatividad de eso? Porque es posible que un fiscal pueda pedir autorización para que una policía pueda hacer una medida por un tiempo determinado. Eso no es un problema. Como ocurre con las intervenciones telefónicas. Exacto. Y esos son los términos que esperamos entiendo que son parte de la conversación que espera tener el presidente. Por eso es con los poderes del Estado. Yo creo que es para poder agilizar acciones que por lo menos permitan, desde la lógica de gobierno, trabajar el tema de seguridad. Mi consulta es ¿esto refleja una comprensión del problema de fondo que hay en la zona? Ahí quiero optar, y qué bueno tu pregunta, Marisol, o tu reflexión, porque efectivamente
creo que no podemos irnos por las ramas, no podemos ir a una discusión técnica jurídica respecto a la facultad de otros temas, cuando aquí tenemos un problema donde la política tiene que actuar. Que lo que tenemos es que en una vasta zona del territorio del país, incluida nuestra región del Biobío, Así es. hay lugares donde no se puede transitar, hay personas de trabajadores que son afectados cuando van a sus trabajos, a faenas forestales, como ocurrió en la Ruta 5 Sur, la principal carretera del país. No solamente secuestro, sino que a un camionero de esta zona, que vive aquí en la región del Biobío, le dispararon hacia la cabina. Esas son situaciones que el Estado tiene que reaccionar, porque aquí estamos hablando, no confundamos, no es conflicto mapuche, no estamos hablando de la causa mapuche. No. Como ha dicho Francisco también, eso hemos coincidido, el pueblo mapuche quiere su desarrollo en paz. Aquí estamos hablando de perseguir a delincuentes, que de la manera más baja te ayudo a decirlo. Atacan a personas inocentes, a trabajadores. Y desde ese punto de vista creo que tenemos que reaccionar todos, y ojalá que este tema se tome como un tema de Estado, entendiendo que lo más probable es que no sea solucionado en el marco de este periodo de gobierno, sino que va a avanzar hasta quien sea electo o electa presidente de la República. Ahora, Imagínense, este tema no se ve sí, dentro de las propuestas o de las preocupaciones de las candidaturas presidenciales hasta aquí. O sea, si nos estamos considerando, es un tema de preocupación que no sé si a juicio de usted sí debería estar con una propuesta un poco más clara. En el entendido, creo que es de lógica común que es un desafío para el próximo gobierno. Siempre, Marisol, los temas que dividen, porque este es un tema que efectivamente divide a Chile sobre cómo abordarlo y sobre cómo ejecutar las medidas. Obviamente los candidatos presidenciales van a evitar hasta último minuto tomar posición sobre lo que aquí se haga y además o lo que van a hacer va a ser palabras de sentido común, de palabras más bien de lugares comunes. El otro día, disculpa, había manifestaciones de varios de ellos y en particular de la precandidata Paula Narváez, que decía que estaba disponible para sumarse a este diálogo. Entonces hay alguna expresión, pero quizá cabe, como dice Marisol, falta un pronunciamiento más bien desde el aspecto del fondo, de cómo lo abordo para resolverlo de una vez, que sabemos también que va a ser un tema que si lleva más de 500 años casi, no va a ser tan rápido de resolver. Lavín publicó el domingo en el Mercurio no sé si era columna, sí, era una columna en el que él abordaba, en el que él decía y daba los puntos que él creía necesarios para poder ir avanzando en este problema. Obviamente no estaba todo incluido, él lo reconoce, pero le dice, tenemos que primero avanzar en lo que estamos de acuerdo y dejar en lo que no estamos de acuerdo para después. Que es una medida, me parece, muy madura y muy de sentido común para poder abordar el problema. ¿Cuál es la línea de trabajar cuando hablamos de política de Estado? Estamos hablando de que todos los actores políticos podamos generar un acuerdo sobre ciertas medidas para que, independiente de quien decida el pueblo de Chile que sea el próximo jefe o jefa de Estado, esas medidas que se acuerden puedan seguir su curso y no varíen a propósito de quién sea electo. Exacto. Ese principio creo que hay que preservar. Me parece que es un tema ineludible para cualquiera que pretenda ocupar la máxima magistratura del país, pronunciarse sobre este tema. Enrique, fíjate que con lo que tú estás diciendo ahora, me pasa lo siguiente. Uno puede avanzar como lo estaba haciendo el ministro Moreno cuando empezó este gobierno, con diálogo, pero resulta que viene un atentado terrorista grave y todo lo que se ha construido se va a las pailas. Es que ahí entonces, sí. Iba a decir yo quisiera adelantar una receta. Creo que estos temas estar lo menos fuera del foco de las luces, tienen que ser lo más para que después, cuando ya llegue un avance importante, poder darlo. A veces los que estamos en política cometemos el error de que cada paso lo tratamos de cacarear. Creo que en estos temas son temas de Estado donde nadie va a sacar una ganancia inmediata política, sino que estamos pensando en el bien del país y tenemos que trabajarlo quizás con mayor sigilo, pensando, digamos, que sean efectivas las medidas que se toman. Ahora, las personas que viven ahí, que no son ni de las empresas forestales, ni de Pueblo Mapuche, han planteado que esto ya no da para más.
¿Coinciden ustedes en eso? Es ¿Viven decir, con miedo? hay que ponerse de acuerdo ya, porque esto así O sea, no sé yo qué quisiera más puede preguntar- ocurrir. Eso es lo que le ocurre a Yo les quiero le pasa a la contar una gente. anécdota. Yo les quiero contar una pequeña anécdota que pasó mientras se repartía la CPC Nacional de la Cámara de Producción y la Confederación de Producción y Comercio tenía un programa de entregar cajas de alimentos a las familias más vulnerables de Chile. Se repartieron 120.000 en Chile y en la región fueron 14.000. A mí por otras cosas me tocó coordinar la entrega en la provincia de Arauco. Y en Tirúa fue lo más difícil del mundo poder entregar las cajas a las personas porque la primera salida que hubo, le dispararon a la camioneta a una de las voluntarias que iba repartiendo las cajas, que iba con su hija. Le rompieron el vidrio trasero, le rompieron los focos, le abrieron las cajas. Y me dejé del miedo. Ella no era ni del pueblo mapuche, ni de representante de las forestales, ella era una comerciante de Tirúa. Entonces, cuando la situación afecta a personas que no tienen nada que ver con lo que se está viviendo, a civiles que van con sus hijos y que les disparan en plena carretera, es una cosa que le da miedo a cualquiera. Si cualquiera de nosotros, no sé, transitara camino a Penco y tuviéramos riesgo de disparo, o en el sector Comito se interpusiera en nuestro camino un control de civiles encapuchados, que es una situación que no es normal y por lo tanto no tenemos que normalizarla. No hay que normalizarla, si lo que tenemos que hacer es que el Estado tiene que garantizar el libre y seguro tránsito de las personas para todo el mundo. O sea, hoy día, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién de nosotros podría ir tranquilo con Tulmo? Nadie. ¿Qué le explicaríamos a nuestros hijos e hijas cuando pasáramos a un control militar? O más allá un control civil. Esas Es son que a nadie se le situaciones ocurriría podemos- llevar a sus hijos para allá. no podemos normalizar. Y también hay que decir de que cuando se ataca a forestales, los camioneros tienen rostro, es un chofer. Es una persona. Forestales Barrio. son trabajadores, son víctimas y por lo tanto tenemos que ser capaces. Yo hago una distinción porque a veces se romantiza el término de terrorista. Son delincuentes de la más baja calaña. Son- Cobardes porque atacan a personas inocentes. Sí, Pero eso es terrorismo, cuando infundes miedo. Sí. Oye, Sí. y no solo en la vía pública, porque el atentado que hubo, el incendiario el día lunes, una de las que estaba dentro de la casa relató que la despertaron con la pistola en la cabeza, Exacto. en Así su es. propia casa. Así Entonces, es, así es. no estamos solo hablando de la vía pública. Y eso, perdón, pero no son delincuentes comunes. Y hay Ni que de la peor investigar, calaña, sí, ni de sí, la mejor pero calaña. es que, y yo quisiera poner un punto. Hay que investigar. Hay muchos de la operación de grupos paramilitares, no con fines pro-mapuches, sino que con fines de desestabilización en el lugar. Entonces, ojo con esas cosas. Creo que aquí Pero tenemos si es que dar una garantía precisa y todas las facultades del Ministerio Público y al Poder Judicial para que investigue hasta las últimas consecuencias los que organizan, idean y perpetran este tipo de actos. Pero si yo, Porque yo aquí hice la también red, tiene que porque haber yo creo que esta semana, Autores intelectuales. Enrique, esta semana yo he repetido, yo creo que 5 veces por cada programa, que este no es un problema mapuche, este es un problema de violencia y de terrorismo que un flaco favor le hace al conflicto mapuche. Entonces, mientras todos los actores políticos no estemos de acuerdo en eso, va a ser muy difícil avanzar en terminar con la violencia y el terrorismo que está viviendo la provincia de Arauco, la región de la Araucanía y parte de la región de los ríos. Antes de que se vayan, me gustaría solamente hacer referencia a la declaración pública de estas 75 asociaciones y gremios, donde dicen que ellos les parece que una vez restituido, porque lo primero que dicen es que no hay Estado de Derecho y que por lo tanto hay que restituirlo y incluso le dicen al presidente de la República que como que no está ejerciendo su labor. Y dice aquí que una vez restituido el Estado de Derecho también requerimos convocar con una instancia de trabajo ejecutiva sin colores políticos y transversal compuesta por gremios, asociaciones de víctimas, empresarios, gobierno parlamentario, sociedad civil, organizaciones mapuche y comunidades pacíficas para avanzar en aquellas materias que permitan abrir una puerta al ansiado y necesario diálogo. ¿Será prudente convocar en la misma instancia a todos estos actores o será mejor hacerlo en forma bilateral? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué Yo crees creo que tú? el diálogo conjunto. Yo quisiera decir dos cosas. Primero, un diálogo lo más amplio posible. Aquí hay municipios, hay concejales, consejeros regionales, en junio van a haber gobernadores regionales, todo el más amplio espectro político.
las organizaciones sociales, lo más representativo del territorio. Y lo segundo, un compromiso también desde de distintos actores políticos. Nosotros no podemos, tenemos que darle excelencia a algunas instituciones. No puede ser que la CONADI, nadie, no quisiera hacer un juicio de que la persona que está a cargo, no sé quién está a cargo de la CONADI y quién es la rectora. Nosotros deberíamos tener un compromiso de poner excelencia en instituciones como esa, por ejemplo, para efecto de poder garantizar de que el Estado de Chile ya responde de manera eficiente, rápida, con excelencia a la demanda de nuestros pueblos originarios. Son cosas que creo que son compromisos básicos que podríamos asumir las distintas fuerzas políticas que estamos en el debate democrático. Francisco, ¿alguna opinión para cerrar respecto de esto puntualmente? La opinión de esos 75 gremios, la verdad es que es bastante más, o debe ser bastante más considerada quizás que la que damos nosotros, que miramos el conflicto desde la comodidad de Concepción, entre comillas. Imagínate, más aún desde la comodidad de Santiago cuando se ve este conflicto. O sea, esos gremios son los que están sufriendo en carne propia, en términos económicos, en términos psicológicos y en términos familiares, lo que está pasando en esta zona. Por lo tanto, si hay que aplicar medidas, yo creo que lo que primero hay que hacer es escuchar a la gente que está siendo afectada y no traer las soluciones desde la comodidad de nuestras capitales regionales. Considerando que afectados también son los miembros de las comunidades de los pueblos originarios. Así es. Bueno, muchas gracias una vez más, muy ilustrativo, muy con visiones distintas, complementarias, que buscan el bien común, la opinión de nuestros estelares Enrique Nostroza y Francisco Ivieta. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Oye, mañana estoy de cumpleaños. Muy bien. Bueno, saludamos por anticipado. Pero estamos en fase 2, no podemos ir. No podemos ir, no, ya. Podríamos celebrar hoy. Por eso lo dije. Por eso lo dije. Deberíamos ir hoy antes de las 11 de la noche, que acuérdense que estamos con el toque de queda más tarde, así que podríamos ir a hacerle una serenata y saludarlo a la distancia, Francisco. Por interno el domicilio y vamos todos para allá. Exacto. Sí. Felicitaciones a Richard Seguiel, que logró sacar el programa adelante. Sí, felicitaciones. La parte más importante del programa. Sí, absolutamente. Resolver el problema técnico que teníamos, que nos hizo ahí empezar más tarde. Pero logró tener a buena costumbre al aire, no fallando. Eso es una buena costumbre. Una buena costumbre, no decaer, no quedarse ahí con la solución fácil. Esperemos que el jefe no haya estado viendo hoy día. Bueno, ustedes ahí ya pueden decir todo lo que dijeron. Quedó grabado esto, que lo logró Richard. Así que muchas gracias a Richard. No es necesario que vuelva, digámosle, que se quede descansando. Y ya tenemos, mira, no solamente una nueva dupla, se incorporó Marisol, ya no es necesario, Miguel. Que no nos escuche. Estoy en desventaja, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Con la incorporación de Marisol. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser ¿Por qué? eso? Porque está cargado a la izquierda el panel. Oh, por favor. No. Eso no. Oye, Enrique, a mí todas las mañanas yo me levanto diciendo ¿qué me va a decir hoy día? ¿Cómo voy a poder enfrentar lo que me dice? Bueno, ese es el desafío. Ese es lo importante. El desafío. Ahí se forja el comentario. El debate democrático. No, lo importante siempre es tener el espacio para todas las opiniones. Hay cosas que... Y con respeto, con respeto. Sí. Con respeto, como decía el mago Valdivia. Tiene esa gracia de que podemos debatir con respeto. Así es. ¿Qué es lo que espera la gente y qué es lo que le sirve a la comunidad? Súper cortito. ¿Ustedes creen que va a haber finalmente elecciones de 2 días o 2 días para las elecciones de abril, o eso no va a aprender, como se dice? Yo creo que no tenemos que poner en riesgo el capital que tiene nuestro sistema electoral. Debiese ser ya la decisión se tomó hace un par de meses y debiésemos apechugar con lo que tenemos. Y para las próximas elecciones pensar si es que efectivamente esto podría ser de distintas formas. Pero ya a un mes y considerando que los candidatos estamos un poco ansiosos por todo, modificar las cosas yo creo que no es lo correcto. Así es. Si los sanitarios, yo espero si los sanitarios tienen que primar, y si el dato sanitario indica que es como esa, creo que el Estado de Chile tiene que hacerlo. Sí. Creo que ese es el punto. No es un tema de decir hagamos las elecciones con mayor participación.
sino que por garantizar la seguridad sanitaria. Bueno, vamos a seguir viendo ese así tema, es. sin duda. Así es. Muchas Muchas gracias. gracias. Que tengan un lindo día. Chao. Oye, un Chao, saludo, buen fin de buen fin de semana. semana. Chao, chao. Bueno, chao, chao.